5.6 Concavacidades y puntos de inflexión. Definición de concavacidad. La concavacidad consiste en determinar cuando la gráfica de la función x se curva hacia abajo o hacia arriba. 1. La definición x es cóncava hacia arriba si la curva se encuentra siempre por encima de las rectas tangentes a la curva. 2. La función x es cóncava hacia abajo si la curva se encuentra siempre por debajo de las rectas tangentes a la curva. Cuando la función es cóncava hacia abajo, la derivada f es una función decreciente, y cuando la curva es cóncava hacia arriba, la derivada es una función creciente, como los siguientes ejemplos que se muestran en las imágenes. Criterios de concavacidad. Criterio de la primera derivada para la concavacidad. Sea fx una función diferenciable en el intervalo a, b. Si f de x es creciente en a, b, entonces f de x es cóncava hacia arriba en a, b. Si f de x es decreciente en a, b, entonces f de x es cóncava hacia abajo en a, b. Criterio de la segunda derivada para la concavacidad. Sea f de x una función cuya segunda derivada existe en un derivado a, b. Si f de x es mayor a 0 en todo a, b, entonces f de x es cóncava hacia arriba en a, b. Si f de x es menor a 0 en todo a, b, entonces f de x es cóncava hacia abajo en a, b. Tipo de concavacidad. Concavacidad hacia arriba. Se dice que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en el punto c, f, paréntesis c, si existe f a la 1, paréntesis c, y si existe un intervalo abierto y que contenga a, c, tal que para todos los valores de x y c. En el punto x, f, paréntesis x, sobre la gráfica esté arriba de la recta tangente a la gráfica c, f, paréntesis c, como en la siguiente imagen. Mi tema es el 5.6, concavidades y puntos de inflexión, y vamos a ejecutar la siguiente función. Lo primero que sería es derivar esta función, que quedaría de esta manera. De ahí la segunda derivada, tomando en cuenta esta, quedaría de esta manera, 6x más 16. Y después igualamos a 0. Posteriormente pasamos signo contrario, más 16 pasa a ser negativo sobre 6. Esto a la x va a ser simplificado y quedaría menos 8 tercios. Posteriormente sustituimos ese menos 8 tercios en cada una de la primera función. Quedaría de esta manera. Para después simplificarla por toda la función de arriba y quedaría 70/27. Entonces los puntos de inflexión serían menos 8 tercios y 70/27. Y se representa de la siguiente manera en esta gráfica, que sería una concavidad hacia abajo, por la forma que tiene. Bueno, pues yo les voy a dar el concepto de qué es criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Dice que para determinar el cambio de la pendiente de una función en sus puntos de inflexión es de suma importancia para saber si se tiene un máximo o un mínimo. Para ello existen diferentes métodos, como el criterio de la segunda derivada, así cuando la función es evaluada en sus valores críticos. Si el valor es mayor a 0 es positivo, entonces se tiene un mínimo, y cuando es menor a 0 negativo se tendrá un máximo. El objetivo general de desarrollar capacidad para el análisis, estudio, interpretación y pronóstico del comportamiento de las variables del mercado internacional mediante el empleo de las herramientas de matemáticas básicas que permiten la toma de decisiones oportunamente de acuerdo a los objetivos presentables. Aprender a clasificar los puntos de criterio de la función máxima y mínimo o puntos de inflexibilidad con base a la segunda derivada. Ahora que sabemos que la segunda derivada nos da información cerca de la primera derivada,
vamos a utilizar para calcular los máximos y mínimos de una función. Ahora les voy a hablar de los criterios de la segunda derivada. Sea y igual a f de x una función y x sea uno de sus puntos críticos, entonces si f y es igual a f de x c es menor a 0, la función tiene un máximo en x igual a xc. Si f de la segunda derivada de xc es mayor a 0, la función tiene un máximo en x igual a xc. Si f de la segunda derivada xc es igual a 0, la función tiene un punto de inflexibilidad en x igual a xc. El valor común de ambos es 3x y luego tuve que encontrar los valores por lo que se multiplica. 3x por x da 3x cuadrada y 3x por 2 da a 6x. Ok, y ahora necesitamos igualar esto a 0. ¿Cómo lo hacemos? Buscando un valor que en x haga que todo valga 0. Y aquí ya tenemos dos, que son los valores críticos. En x1 va a valer 0 y x2 va a valer menos 2. Sustituyendo cualquiera de estos valores en x en esta función nos va a dar 0. Ya calculados estos dos valores críticos, ahora pasamos al tercer paso, que es calcular los valores de la segunda derivada para cada valor crítico. Cada uno de estos valores críticos va a reemplazar la x en la segunda derivada. La traemos por acá. Y ahora vamos con el primer valor, que es 0. Segunda derivada de 0 es igual a 0. 0 aquí porque es 6 por 0 más 6. Entonces tenemos que es más 6. No nos importa el valor en sí, sino el símbolo, el signo. Cuando es más, quiere decir que es un mínimo relativo. Y ahora, ¿cómo sabemos cuánto equivale a ese mínimo relativo? Pues sustituyendo el 0 en la primera función. Función de 0 es igual a 0 al cubo, que es 0, más 3 por 0 al cuadrado, que es 0, menos 2. Lo cual va a ser igual a que la función sea igual a menos 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos un mínimo relativo cuando x toma el valor de 0. Y el valor donde encontraremos el punto de la función es y igual a menos 2. Y para el segundo punto hacemos exactamente lo mismo. Analizamos que aquí tenemos el que va a valer menos 2. Y sustituimos ese valor en la segunda derivada, lo cual nos da a menos 6. Nos indica que tenemos un máximo relativo. Y ahora, ¿cómo sabemos dónde está ese máximo? Pues sustituyendo este valor de menos 2 en la función original. Procedemos a hacerlo y el resultado es que la función de x va a ser igual a menos 2. Cuando x vale menos 2 es igual a 2. Lo que nos quiere decir que tenemos un valor máximo relativo cuando se encuentra y siendo igual a menos 2 con valor a x.